Bueno, pues estamos ya en el número 4, nos quedan solamente otras 58, y lo digo en broma porque no creo que llegue a las 58, pero estoy ya sorprendido de que vaya en la cuarta, porque esto lleva tiempo, pero me está gustando tanto que realmente merece la pena. Esto estoy disfrutando. Entonces, la estancia cuarta es donde comienza en sí mismo el poema, ¿de acuerdo? Y en comenzar, don Luis pintando el sitio imita a los clásicos todos, nos dice Pellicer. Y efectivamente nos sitúa en un entorno en gris, en un gris brillante, diría yo, con palabras como argenta, de plata, tumba de huesos, pálidas señas, cenizoso llano, una esterilización indirecta y sutil, como ha dicho un autor, y voy a pasar a leerlo. Donde espumoso el mar siciliano, el pie argenta de plata al Lilibeo, bóveda o de las fraguas de Vulcano o tumba de los huesos de Tifeo, pálidas señas cenizoso un llano, cuando no del sacrílego deseo, del duro oficio da. Allí una alta roca mordaza es a una gruta de su boca. Bien, entonces vemos la escenificación que se produce en esta primera estancia de lo que es la fábula en sí, después de la dedicatoria, después del poemita dedicatorio al conde de Niebla. Y con el primer verso no tenemos, bueno, nos sitúa en el mar de Sicilia, ¿verdad? Y con el segundo verso es muy interesante y voy directamente a leer lo que escribe Jesús Ponce Cárdenas sobre esto. El mar argenta el pie al Lilibeo, de este aspecto del hecho de que el mar argenta, que es un verbo, el pie al Lilibeo, voy a leer. Es frecuente en la poesía hispano-italiana de los siglos XVI y XVII la metáfora antropomórfica del pie de una montaña batida por las olas del mar o bañada por las aguas de un río. Hasta aquí ninguna dificultad, ¿verdad? La dificultad viene cuando yo lo he leído así sin más, es que el pie argenta de plata al Lilibeo. ¿Vale? Entonces, lo primero que es argenta no sabía si se refería a un verbo, a un nombre o incluso a un adjetivo. ¿Vale? Yo no lo sabía, yo no lo sé. Entonces, el pie argenta de plata al Lilibeo es un verbo que sería argentar, que sería hacer de color de plata, pero de plata es una redundancia, ¿de acuerdo? Entonces, esto se criticó, pero también se justificó porque, siendo Góngora de Córdoba, por lo visto había una expresión que se decía o bien argentar de plata o argentar de oro. Por ejemplo, unas botas se podían argentar de plata o argentar de oro, es decir, por unas tiras, es lo que he entendido yo, de oro o de plata, ¿vale? Pero al Lilibeo. Y el Lilibeo se refiere, veis aquí que he puesto el mapa de Sicilia, a el cabo occidental de Sicilia. No lo puedo marcar aquí, pero si veis el triángulo que representaría Sicilia, sería el ángulo del triángulo de la izquierda. Y eso es el Lilibeo. ¿Vale? Y se producen varias escenas mitológicas, tiene un significado histórico, mitológico muy importante esa zona. ¿De acuerdo? Entonces, sigue diciendo Jesús Ponce Cárdenas, entre los autores imitados por Góngora en su juventud se encuentra al inicio de la segunda égloga piscatoria de Bernardo Tasso. Y aquí, bueno, las citas las hace siempre en italiano sin traducir. Vale, pues là dove i bianchi pie lava il Tirreno di Narime. Muy bien. Quiere decir que hay precedentes a esto de que el mar lave el pie de la roca en la que choca el acantilado o lo que sea. Si se avanza en la cronología, un propempticón de Torcuato Tasso incorpora una troquelación similar. Hay que hacer, por cierto, con este estudio un estudio del estudio, porque a los que no somos filólogos, pues propempticón yo no sé lo que es un propempticón, ¿vale? Y una troquelación más o menos se ve lo que es, pero tampoco conocía la palabra. Y así muchas veces. Entonces, al hacer yo esto, para mí es un placer porque aprendo cosas, pero si este libro lo compra una persona que quiere leerlo y quiere enterarse de qué va, se encuentra que hay tanta dificultad en entender las notas como en entender el poema mismo. Lo cual a mí me parece perfecto porque yo voy a Google, lo investigo, os lo pongo aquí y os lo explico.
Bueno, el propéntico no os lo voy a explicar porque no lo he mirado, porque voy al grano un poco. Entonces, ya en el desarrollo moderno del tema polifémico, pero ya veis un poco el tono de esto. O sea, se va en cada verso y investiga todos los precedentes de lo que se está diciendo aquí y de dónde viene, tanto de parte de Góngora, de la literatura española, como de la literatura italiana y latina. Y en muchos casos sin traducirlo. Pero bueno, vamos allá. Ya en el desarrollo moderno del tema polifémico lo emplea Stigliani en el mismo arranque de su Epilio. Lave il gran Mongibello y Piesi bagna. De nuevo, pues que hay precedentes de esto. También Marino hace uso del mismo en el soneto 83 de la Polifemeide. Poscia in un sollido ove disperge porea il frutto che il pie lava al peloro. Con todo, no parece necesario postular una imitación directa, puesto que en la trayectoria lírica de Góngora anterior a 1612 aparece hasta en 3 ocasiones una construcción semejante, referida a las murallas de Córdoba y al río Guadalquivir. El poeta empleaba la imagen al inicio de un romance de 1581. Y dice así: en el caudaloso río donde el muro de mi patria se mira la gran corona y el antiguo pie se lava. Nuevamente recurre en otro romance de 1603, honor de aquella montaña cuyo pie besan 2 ríos. El arranque de otro romance de 1609 testimonia esta suerte de lugar común poético en la topografía gongorina. Los montes que el pie se lavan en los cristales del tejo. Desde un punto de vista funcional se podría incluso postular la existencia de un lugar común de inicio donde se engarzan topográficamente la montaña y las aguas. Y luego vamos a hablar de Argenta de Plata, y aquí es donde viene un poco la polémica que hubo en su tiempo. La atribución de cierta naturaleza pleonástica, es decir, redundante, a este giro ocasionó alguna tormentilla crítica, ya que en el siglo XVII se decía: mucho han calumniado, Pellicer dijo, mucho han calumniado los críticos a esta frase, más con el odio que con la cordura. En realidad se explica por ser esta voz provincial muy usada en Andalucía, donde se dice argentar de oro y argentar de plata. La asociación conceptual entre el pie y el matiz plateado puede motivarse con aquella práctica de argentar de oro y argentar de plata frecuente en los borceguíes de Córdoba. Los borceguíes son unas botas, ¿de acuerdo? Unas botas, entonces dice, por supuesto, el destinatario del poema, tan andaluz como el escritor, o sea, Pellicer, no debió tener problema alguno para interpretar correctamente el sentido de este verso, ya que en su correspondencia privada hace uso de una fraseología idéntica. Perdón, el destinatario no es Pellicer, el destinatario es el conde de Niebla, del que hablamos en los vídeos anteriores. En efecto, en una carta del conde de Niebla a su administrador, podemos leer: de la misma manera que es el borceguí, es decir, la bota que se os lleva, algo más cortos me habréis hacer 4 pares de ellos argentados, una lista de plata y otra de oro, es decir, una línea de plata, otra de oro, y eso es lo que sería argentar estas botas, que son estas botas finas muy altas que llegan hasta por encima de la rodilla, que habréis visto en algunos cuadros de la época. De la misma manera que es el borceguí que se os lleva, o que esto ya lo he leído, poco amigo de estos detalles de la realidad menuda, la estética conservadora de Salcedo Coronel, que era alguien que le daba consejos a Góngora, le corregía cosas, o intentaba por lo menos, le llevaría a sugerir aquí un cambio. Y dice: si me fuera lícito, enmendara: el pie calza de plata al lilibeo, porque habiendo dicho pie, me parece se dijera con propiedad calzar. Claro, imagínate que ahora cambiamos el poema y en vez de decir el pie argenta de plata al lilibeo, decimos el pie calza de plata al lilibeo. Esto es lo que le proponía a este amigo suyo, y por eso, poetas, pues no hagáis caso a nadie, escribid lo que tengáis que escribir. Bueno, sí, a hacer caso a los que saben de verdad, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Cabe señalar cómo la asociación de lo espumoso con la plata y el pie se reitera en un acusativo griego
de la Soledad segunda, la garza argentada el pie de espuma. Vale, vamos a hablar de estos. Vale. Luego yo he visto que, por ejemplo, hay una relación entre lo que es Vulcano y Tetis. Si os acordáis, en la Ilíada, Tetis, que es la madre de Aquiles, va a Vulcano para que le fabrique unas nuevas armas. ¿De acuerdo? Y Tetis se llama la de los pies argénteos. O sea que bastante indirectamente ya hay, por eso supongo que no se menciona, pero es también interesante, ¿no? El pie argenta de plata al Lilibeo, ¿verdad? Y hablamos bóveda o de las fraguas de Vulcano, ¿verdad? Hay una conexión ahí indirecta que podría estar quizá apuntando a Tetis, que es la Nereida que tuvo un hijo con un mortal que fue el semidios Aquiles de la Ilíada. Entonces, vale, pues vamos a la siguiente y hablamos ya de la bóveda o las fraguas de Vulcano o tumba de los huesos de Tifeo. También refiere el Lilibeo a la emasculación, es decir, estamos hablando de Vulcano y de Tifeo, que sería Tifón también, pero también se podría estar refiriendo estos versos al hecho de que el Lilibeo tiene que ver con la emasculación de Urano y el nacimiento de Venus. La hoz con que Saturno, es decir, Crono, le cortó los genitales a Celio, es decir, Urano, habría caído en el Lilibeo. O sea, la hoz, quizá haya algún accidente geográfico en esa zona que se parezca a una hoz, y los antiguos dijeron, pues aquí es donde cayó la hoz donde Saturno le cortó los genitales a Celio. ¿Vale? Esto sería, Saturno sería la mitología romana y Crono, Urano serían los equivalentes griegos, que como sabéis, Roma conquistó militarmente a Grecia, pero Grecia conquistó culturalmente a Roma. Muy bien, y luego pasamos al otro verso. Pálidas señas cenizoso un llano, cuando no del sacrílego deseo del duro oficio da. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Un llano cenizoso da señas pálidas del duro oficio, es decir, el de las fraguas de Vulcano, cuando no del sacrílego deseo, es decir, el deseo de Tifeo. ¿Qué pasa con Tifeo? Tifeo desafió a Zeus por haberse cargado a los titanes. Entonces intentó destruir a Zeus por haber derrotado a los titanes. Inicialmente Tifón dominó a Zeus y arrancó sus tendones, pero estos fueron recuperados por Hermes y devueltos al cuerpo de su dueño. Tras ello, Zeus procedió a luchar con Tifón una vez más hasta derrotarle. Vencido, Tifón fue confinado bajo el monte Etna. ¿Vale? El monte Etna, lógicamente, no es el Lilibeo, pero Góngora lo utiliza así. Se suelen producir unos traslados de geografía, de ciertos mitos que estaban en una isla del Egeo en un momento, y luego ya cuando los clásicos latinos hablan de estas cosas, pues lo sitúan en otro sitio, como por ejemplo en este caso en Sicilia. ¿Vale? Entonces, vemos la solemnidad de también estilísticamente, la solemnidad de esta estancia, con estas palabras proparoxítonas, es decir, esdrújulas, como bóveda, pálidas, sacrílego, ¿verdad? Tenemos los siguientes versos que vamos a analizar. Allí una alta roca mordaza es a una gruta de su boca. Y aquí hay algo muy interesante. Una alta roca le sirve de mordaza a la boca, es decir, a la entrada de la gruta. ¿Esto qué es? Porque suena un poco raro. Dices, ¿cómo? A ver, en castellano, ¿cómo entiendo yo esto? Allí una alta roca mordaza es a una gruta de su boca. Vale, el de boca, ¿la boca de quién? ¿De acuerdo? Vale, ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo aquí? Que tenemos un latinismo sintáctico. Es decir, ese, el verbo ser del latín, más dativo, ¿de acuerdo? Se utiliza, entonces yo lo veo así, yo no sé latín, o por lo menos no sé mucho, el del colegio, ¿vale? Entonces, la roca le sirve de boca, que sería, lo pongo aquí porque no sé, pero sería, le sirve de boca o le sirve como boca, sería un complemento que quizá en latín sería un genitivo, quizá, no lo sé, ¿vale? A la caverna, y este sería el dativo, o haría las veces de su boca a la caverna, ¿vale? La boca de la gruta. Entonces, lo que está haciendo aquí es un latinismo
un latinismo sintáctico, es decir, que está utilizando una sintaxis del latín para expresar algo en castellano y por eso suena un poco extraño, no sabemos muy bien dónde situar los complementos aquí. Pero básicamente lo que está diciendo es que una alta roca le sirve de mordaza a la entrada de la gruta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, donde nosotros diríamos de la gruta, es decir, la boca a la boca de la gruta, él lo hace al revés, a una gruta de su boca. Y bueno, pues es muy interesante, es muy bello, es precioso. Lo voy a leer otra vez y os dejo aquí, ¿vale? Donde espumoso el mar siciliano, el pie argenta de plata al Lilibeo, bóveda o de las fraguas de Vulcano o tumba de los huesos de Tifeo, pálidas señas cenizoso un llano cuando no del sacrílego deseo del duro oficio da, allí una alta roca mordaza es a una gruta de su boca. Entonces, como digo, el objetivo de esto es poder leer el poema, es decir, que cuando lo estemos leyendo de verdad, no estemos leyendo simplemente palabras concatenadas de una manera que nos sorprenden y no sabemos ni de qué estamos hablando, que es lo que me pasó en la primera lectura. Así que ahí os dejo, a ver si hacemos una quinta. A ver hasta dónde llego. Venga. Y iba a dejarlo ahí, pero no he querido dejar este vídeo sin comentar antes, porque después de hacer el vídeo luego lo leo otra vez y lo leo otra vez. Y realmente me estoy quedando atónito de la densidad y del brillo de lo que se está diciendo aquí. Por supuesto es un paisaje gris y argénteo, ¿vale? Semi-estéril que se está ofreciendo aquí. Pero quiero que os deis, por ejemplo, cuenta de una cosa. Aquí cuando tenemos el... Fijaros dónde está el verbo. O sea, el verbo está en el verso número 7 de esta estancia, que es el verbo da. Es como en el alemán, se ha hecho una frase larguísima y el verbo está al final. Queda como da. ¿De acuerdo? Y entre medio tienes primero el circunstancial, donde espumoso el mar siciliano, el pie argenta de plata al Lilibeo. Esto es un verbo, pero no es el verbo principal de la frase que estamos leyendo. ¿Y qué es el Lilibeo? Bóveda o de las fraguas de Vulcano o tumba de los huesos de Tifeo. Pálidas señas cenizoso un llano, otra parte del paisaje, cuando no del sacrílego deseo, es decir, refiriendo, o sea, nos da en dos versos, nos da dos opciones de dos historias mitológicas que en sí mismo tienen sus propias ramificaciones, por lo menos en alguien que los conozca, es como tienes un verso, pum, una historia, una referencia geográfica, pum, una historia enorme, luego Tifeo, pum, otra historia, y luego tienes varios paisajes, empiezas con el mar, el espumoso mar siciliano, el pie argenta, es decir, puedes casi coger una cámara y hacer un documental de estos que toman una cámara voladora y ves el mar, luego llegas al acantilado y ves las olas chocándose contra la roca y argenta, puedes ver hilillos de espuma del mar subiendo y también el vapor del choque de las olas subiendo por eso, y luego ves el bóveda, y solo hace falta decir bóveda, o sea, Lilibeo, bóveda. Es decir, está condensadísimo el texto, ¿de acuerdo? Se le ha acusado a veces, o se le acusaba en su época, de que era demasiado complicado, de que había... Pero en realidad lo que ocurre en esta poesía es la concisión. Una vez que tú has aprendido cómo leerlo, el leerlo es como una especie de film o incluso de cómic, ¿vale? Por eso he puesto aquí el cómic la Odisea. Esto se refiere a la Odisea, no tiene nada que ver, pero es el cíclope de la Odisea levantando la roca de la que se habla aquí en el poema, ¿vale? Pero es increíble. Una vez que tú tienes el poema bien situado y lo puedes leer, es como leer un cómic que tiene un montón de
de referencias incluso mejor, una película, o sea, donde espumoso ves la cámara por encima del mar que choca, luego sube al Lilibeo. ¿Qué es el Lilibeo? Estamos en Sicilia, ya nos ha situado dentro del marco general mundial en Sicilia. Luego el Lilibeo, sube la cámara y ¿qué tienes? Una bóveda que está ligada a historias tremendas de las fraguas de Vulcano, que son volcanes directamente, y luego la tumba de los huesos de Tifeo, que eso en sí mismo es toda una historia también. Y además de un tenebrismo absolutamente, porque Tifeo, vamos a ver, Tifeo no son los huesitos que tenemos nosotros, que el fémur, el más largo, es así. Cuando hablamos de Tifeo estamos hablando de un ser mitológico que cuando se ponía en pie llegaba hasta las estrellas y luego sus piernas consistían en grandes tentáculos. Tenemos aquí un mosaico de la antigua Roma que ilustra a Tifón, ¿vale? Sosteniendo la estructura de la casa, ¿vale? Esto es un mosaico donde se utilizaba la figura de su enormidad para dar a entender que era Tifón el que estaba sosteniendo la arquitectura de la casa, lo mismo que cuando él en realidad se ponía en pie, sostenía el firmamento mismo. No estamos hablando de Atlas, ¿vale? Pero llegaba hasta las estrellas. Entonces estamos hablando de unos huesos de un tamaño y de una cantidad, además, enorme porque tenía más de 2 piernas. Luego, pálidas señas. Entonces continuamos con la cámara y llegamos al llano, llegamos a una llanura, ¿vale? Que da una llanura cenizosa que da señas de lo que estos dos eventos suponen. Cuando no del sacrílego deseo, es decir, el deseo de Tifeo de desafiar a Zeus y de vencer a Zeus, del duro oficio, da además la forma en que lo hace, ¿verdad? O sea, no te dice, da idea o bien del sacrílego deseo o del duro oficio da no. Si cuando no, es decir, hace una negación que cuando no se produce se va a producir otra cosa, lo cual le da una estratificación mayor, como que no hay escapatoria. No se trata de una cosa u otra que podrías evitar, no, cuando no tengas esto vas a tener esto, y le da como peso a lo que se está diciendo y al paisaje. Y tenemos da, punto. Allí una alta roca mordaza es a una gruta de su boca. Y aquí para ver también que este cultismo, latinismo sintáctico, del que hemos hablado antes, del S más dativo, tiene un efecto, es decir, tiene un efecto estético enorme, porque fijaros cómo acaba. Allí vemos la cámara ha ido por el mar, ha subido a ver la bóveda, luego va al llano, a la llanura, y termina en el foco, ¿vale? Tenebroso, ¿de acuerdo? Es casi como una película de terror, casi como la cámara de El Shining, de la película del Resplandor, ¿verdad? Donde allí una alta roca mordaza es a una gruta de su boca. Y casi como que nos adentra, nos estamos adentrando ya dentro de la gruta, ¿vale? Y vamos a ver que en el quinto poema continúa con eso. Entonces, realmente estamos volando prácticamente. Y es increíble. Me está encantando esto. Lo voy a leer. Donde espumoso el mar siciliano, el pie argenta de plata al Lilibeo, bóveda o de las fraguas de Vulcano o tumba de los huesos de Tifeo, pálidas señas cenizoso un llano cuando no del sacrilegio, del sacrílego deseo, del duro oficio da. Fijaros también del duro oficio da, o sea, está en la fragua. Allí una alta roca, mordaza es a una gruta de su boca. Y nos adentramos. Y hasta la siguiente.